Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutorial. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor a otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el pico y placa de un día. Se plantea la solución en un programa de 36 líneas. En la línea 1 se importa la clase Scanner del paquete de util de Java. Esta clase servirá para efectuar operaciones de entrada de datos. Líneas 3 a 36 vemos la clase principal llamada pico y placa. Recuerde que Java es un lenguaje orientado a objetos. Un programa en Java es un conjunto de una o más clases. Una clase es una entidad que contiene métodos y atributos. Entre esta clase, línea 5, se instancia un objeto llamado entrada de la clase Scanner. Este objeto servirá como canal para obtener datos ingresados por teclado. En la línea 7 a 35 vemos el main. Este es el método de inicio del programa. En el main, línea 11, se declara un vector llamado string de tipo string, pero llamado día. Este vector se inicializa con los días de la semana. Y en la línea 12, también de tipo string, un vector llamado PIP que hará referencia a pico y placa con los pico y placa de los días de la semana. Se supone que entonces, o se va a asumir que también los fines de semana habrá pico y placa. Observe que los dos vectores tienen el mismo tamaño y los pico y placa corresponden a los días respectivamente. O sea que corresponden los vectores día y pico y placa. Por eso el pico y placa del vector... El pico y placa, por ejemplo, del día 3 será 6, 7, 8, 9, que corresponde al miércoles. En la línea 13 de tipo entero se declara una variable llamada número, recibirá el día del año. Entonces el usuario ingresará un día del 1 al 365. Se supone que el año empieza un lunes 1 de enero. Este ejercicio es una variante del ejercicio hallar día a la semana en Java. Allí entonces se implementó en este caso el vector PIP con el día que se halle. Líneas 15 a 34 vemos un ciclo do while. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Este ciclo solo se planteó si el usuario ingresa un dato erróneo, o sea que no esté en el rango de 1 a 365. En ese caso pedirá nuevamente un número hasta que ingrese un dato correcto, un número del 1 al 365, procesará, mostrará el pico y placa y ya saldrá el ciclo. En este ciclo, línea 17, vemos el método print. Este método sirve para mostrar información por pantalla. Se escribe system.out.print, paréntesis, entre comillas dobles, el texto a mostrar. Se muestra texto variables, el texto va entre comillas, las variables se separan del texto con el símbolo de suma. Línea 18, número, recibe un valor ingresado por el usuario. NextInt es un método que permite obtener datos del teclado de tipo entero. Y ya entonces con el número vamos a validar en qué día es y el pico y placa de ese día. Se plantean condicionales, líneas 20 a 32. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 20, si el número es mayor que 0 y menor que 366, será un día válido y entramos a las condicionales anidadas del ciclo 22, de la condicional de la línea 22 a la línea 30. Si el número es menor o igual que 7, simplemente se muestra el vector día en la posición número -1. Recuerde que los arrays comienzan desde 0. Y respectivamente el pico y placa de esa misma posición. Ahora, si no, línea 26, si el número módulo 70 es porque es un domingo, y en ese caso se imprime el vector día en la posición 6 y pico y placa en la misma posición. Y si no es del 1 al 7 ni es un domingo, entonces para hallar qué día es, simplemente línea 30 se imprime día en la posición número -1 módulo 7. Supongamos que el usuario ingresó un 11. ¿Cierto? Entonces 11 módulo 7 es 4, que corresponde entonces a un jueves, porque si hubiera ingresado el 7 sería un domingo. Entonces ya sabe, la referencia es el 7, que es un domingo, y con el módulo se halla el residuo en caso de que no sea un domingo.
Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita mostrar el pico y placa de un día. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos